Se elimina la reducción del IVA de algunos alimentos básicos, que pasa del 7% al 10% que había anteriormente. Esto, a mi juicio, es una mala noticia para la economía de millones y millones o decenas de millones de españoles que no están incluidos en la élite económica del país, y de esa forma lo que se va a producir es un incremento del coste de la vida, una subida del IPC que va a afectar a los bolsillos de prácticamente todos los españoles, exceptuando la minoría que está incluida en la élite económica, de la clase alta económica. En ese sentido, me parece que es una medida absolutamente injusta, porque suponer que luego eso va a representar que haya una bajada mínima del IRPF es una simple suposición, que probablemente no se realice quizás en ningún tramo de lo que haya que pagar en relación con los impuestos del IRPF, insisto. Por tanto, habría que tomar otras medidas, o bien subida de sueldos u otras medidas que compensen. La microeconomía, a mi juicio, es más importante incluso que la macroeconomía, porque al final de lo que se trata es que en un Estado de derecho y social como es España, toda la población tiene que tener suficiencia económica. Eso está reconocido en el propio texto de la Constitución española. Y por tanto, los gobernantes de España, el Partido Socialista que está en el gobierno, y también los restantes partidos políticos que están en el Parlamento, tienen que tomar cartas en este asunto, en el sentido de que, independientemente de los datos macroeconómicos, lo que es algo absolutamente esencial es que todos los españoles puedan tener unos sueldos dignos y que la inflación no sea tan alta que no les permita vivir con la suficiente dignidad y con la adecuada suficiencia económica, como dice, insisto, la propia Constitución española. Y mientras esto no se realice, mientras no haya una subida de salario suficiente en relación con la subida de precios, pues la situación económica de España no será buena. El riesgo de pobreza en España es muy alto, y lo dicen distintas organizaciones que han medido las variables que miden el riesgo de pobreza y exclusión social en nuestro país, en España. De hecho, según los últimos estudios e investigaciones, 12.700.000 personas están en situación de riesgo de pobreza, y 9 millones ya viven en situación de pobreza real y efectiva, lamentablemente. ¿Y todo esto tiene solución? Sí la tiene. Si hubiera un ingreso mínimo vital suficientemente alto y que llegara a millones y millones de personas, pues sí, habría una forma de solucionarlo. Además, también de contar con el salario social, que también tuviera una dotación adecuada y llegara también a millones de personas. Esto se podría solucionar, como por ejemplo en los países nórdicos, que tienen medidas de este tipo y que son muy efectivas generalmente, y pueden sostener la economía de un país y la economía de los ciudadanos. Pero esto no se está realizando de la forma adecuada. La élite económica, cuando se escuchan a veces programas de televisión como programas de debate, informativos, etcétera, entrevistas que se hacen a economistas, fundamentalmente a políticos, parece que aquí todo el mundo vive en la burbuja de la élite económica, porque es como si España no tuviera ningún problema económico y todo va de maravilla, cuando es todo lo contrario. Por ejemplo, en Valencia, por causa de la Dana, ha llegado solamente un 6% de las subidas económicas que tendrían que llegar hasta el momento, y han pasado ya 2 meses. Yo creo que hubo tiempo suficiente para que esas ayudas llegaran en su mayor parte, y no es así. Pero es que si pensamos, por ejemplo, en la subida de la cesta de la compra, en la subida de los productos alimenticios, por ejemplo, y de todo tipo de productos, de ropa, etcétera, pues las subidas son continuas, y en cambio los sueldos no suben. Por tanto, esta situación la puede sostener muy bien la élite económica, la clase alta, pero el resto de la población española, que es la inmensa mayoría, me parece que no. Los contratos basura son algo muy frecuente en los trabajos que se ofrecen a los jóvenes, de tal manera que muchos los aceptan porque la alternativa es quedarse sin ganar absolutamente nada de dinero. Y son sueldos a veces que rondan los 800 euros, 600, 700, 900, los famosos mileuristas, y con esto pues no se puede hacer frente por parte de los jóvenes a vivir de alquiler, por ejemplo, a independizarse de sus familias, etcétera. En ese sentido, pues esto es un grave problema para España, para la economía española y para los propios ciudadanos españoles. Luego está el problema del acceso a la vivienda, por ejemplo. Es entendible que muchos jóvenes no puedan acceder a la vivienda porque no pueden conseguir hipotecas, porque tendrían que no comer para poder pagar la hipoteca, y eso no puede ser. Por lo tanto, está la alternativa de alquilar una habitación, por ejemplo, para muchos jóvenes, para poder vivir de forma independiente.
y esto tendría que cambiar, lógicamente, con ayuda del Estado. Trabajo público. Realmente, actualmente se está observando en España que muchos jóvenes optan no por trabajos en las empresas privadas, que supuestamente en algunas de ellas se gana mucho dinero, en otras no tanto, sino que generalmente apuestan claramente por conseguir un empleo público para toda la vida, vitalicio prácticamente, y en ese sentido es entendible que lo hagan, que se presenten a oposiciones para tener un puesto de trabajo seguro durante toda su vida laboral y de esa manera evitar preocupaciones económicas y también de cambio laboral, etcétera. En ese sentido, pues es algo comprensible, aunque es verdad que hay, por ejemplo, muchas personas que consideran que eso no es lo mejor para España. Estoy pensando, por ejemplo, en Antonio Banderas, el famosísimo actor español, que dice que en Estados Unidos, por ejemplo, hay una cultura del emprendimiento y la gente pues opta por empresas privadas.